Amigos de la radio de Oye y de sus distintas plataformas digitales, el día de hoy es jueves y como todos los jueves, nuestro programa Memorias de nuestra gente, conociendo acontecimientos importantes que forman parte de la historia de nuestro querido Matehuala. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar al licenciado Juan Francisco Rangel Tobías, una persona que tiene mucha información, que ha investigado y tiene mucha información en relación a importantes acontecimientos de Matehuala. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, claro, que lo hago con mucho gusto. Y el día de hoy queremos hacerlo en movimiento, recorriendo estos puntos importantes de nuestro Matehuala que tienen mucha historia, licenciado. Sí, así es, no solo Matehuala, toda la región norte del Altiplano y en general el estado de San Luis Potosí. Precisamente en el lugar que nos encontramos pues ha sido escenario de distintos momentos históricos, ¿no? Desde obviamente parte de la fundación de este pueblo, así como pues la guerra de independencia, la reforma, la revolución mexicana, entre otros muchos otros acontecimientos. Saludamos nuevamente a nuestros amigos que nos escuchan a través de la frecuencia 105.5. Vamos a pasar de este lado, licenciado. Y por supuesto invitarles a ustedes que nos están escuchando a través de la radio para que si gustan también contactarnos en nuestro Face. Ahí tenemos información. Nos ponemos de este ladito para estar viendo esta parte del edificio. Licenciado, vamos a iniciar aquí para que nos platique, véngase de este lado, para que nos platique acerca de este punto, este lugar que ahora conocemos con la Sociedad Mutualista, pero que también hay historia de mucho antes de que fuera la Sociedad Mutualista este lugar. Así es, este edificio de la Sociedad Mutualista se edificó, pues digamos en las primeras décadas del siglo XX, y bueno, fundamentalmente debido a que Matehuala tuvo un avance muy importante en cuanto a industria, ¿no? Sabemos que desde inicios del siglo XX se estableció aquí una fundidora de mucha importancia a nivel regional, a nivel estatal. Y eso pues propició la creación de sindicatos, de organizaciones obreras, pues para defensa de sus intereses, y justamente la Sociedad Mutualista se fundó con esos fines, pero antes de que estuviera este edificio, sí, pues existió la famosa tienda El Moro. El Moro, que por cierto aquí vemos una plaquita. En lo que usted nos sigue platicando, vamos a mandarles a esta transmisión, esta imagen. Sí, entonces, ¿de qué era el Moro? ¿De qué se trataba? Bueno, el Moro era una de las tiendas que existían, digamos, aquí en el centro de lo que se llamaba anteriormente Villa de Matehuala. Esta tienda del Moro pues fue creada por don Agustín Soberón Sagredo, un importantísimo personaje de mediados del siglo XIX, del siglo XIX, sí. Él llegó aquí a Matehuala aproximadamente en 1842. 41. Es matehualense. Él, su padre, don Valentín Soberón, que también tiene una importancia relevante, como vamos a ver un momento más con los portales, era un soldado, un militar español que fue seleccionado pues para que estuviera aquí en Matehuala cumpliendo unas ciertas misiones. Aquí tuvo su familia, el señor Valentín Soberón, y obviamente uno de sus hijos, don Agustín. Agustín Soberón nació en San Luis Potosí, estuvo unos años en la capital potosina y otros tantos como estudiante en la Ciudad de México. Más o menos a la edad de 20 años, Agustín Soberón Sagredo vino a Matehuala y aquí se instala justamente en esta área. Obviamente no es así, no exactamente. La tienda pues todavía quedan aquí en Matehuala algunos edificios como el que tenemos aquí enfrente, ¿verdad? Que también posteriormente fue un hotel.
pero era más o menos similar, ¿verdad? La construcción, ¿sí? Y aquí esta tienda del Moro pues fue centro muy importante de muchas cosas, no solamente se ofrecían pues las mercancías corrientes en aquel tiempo, tenía una panadería, tenía su horno y tenía sus panaderías, y aquí mismo vendían el pan, aparte de pues las mercancías de aquellos tiempos. Y otra cuestión muy importante, en esta área está una pequeña fundición, el señor Sagredo con sus trabajadores fundía metales y los trasladaba a distintas partes de nuestra ciudad. En realidad el Moro pues fue uno de los centros vitales de aquí de Matehuala y de la región. Aquí en el Moro, ahora Sociedad Mutualista, pues llegaba prácticamente toda la correspondencia de otras partes del país. ¿De aquí se distribuía? Aquí se distribuía, aquí llegaban las carretas con la correspondencia, con mercancías, y había unas bodegas en el interior, pues para reunir ahí las mercancías y luego posteriormente distribuirlas. Igualmente, aquí a unos cuantos pasos en los portales, como lo vamos a ver, está una venta de periódicos que venían de varias partes de la República. Es muy importante don Agustín Soberón porque él hizo un diario, se le llama Diario de don Agustín Soberón, sí, en donde registra varios de los acontecimientos importantes, pues a veces familiares, y pues sobre todo lo que estaba sucediendo en nuestra región y a nivel nacional. Tiene una serie de registros de gran importancia que están establecidos en ese diario, este libro. ¿Y ese documento dónde está? Mire, este documento de gran importancia ha sido fuente de investigación pues de anteriores historiadores, como Primo Feliciano Velázquez, como desde luego Rafael Montejano y Aguiñaga, y muchos otros, Muro y bastantes más, que pudieron sacar mucho de estos diarios que estuvo escribiendo el señor Agustín Soberón. Ese diario se imprimió parcialmente en 1940 por otros escritores, promotores culturales, como fueron los hermanos Cirilo y Andrés Estrada, y por fortuna en 1913 el diario fue editado completo por el Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Oiga, maestro, ya hablando ya del Moro, para pasar ya más adelante, se dice aquí en esta plaquita que ya después de muchos años de que ya el Moro, me imagino que después dejó de ser lo del Moro, se dice aquí que con los años la edificación fue demolida y se construyó el Banco Nacional de México en este punto. Sí, tuvo varias, se utilizó pues para varias cuestiones, una efectivamente... Y ya con el banco, cuando el banco lo construyó, ¿este es el edificio como tal o no fue así? No, es más o menos parecido, ha sufrido ciertas, sí, ha sufrido varias modificaciones. Obviamente la construcción original pues ya no existe. Y miren, nada más rápidamente, la otra cuestión importante de este edificio, y particularmente de cuando estaba el Moro, pues fue la visita de cientos de personajes que ahora han pasado a la historia como muy importantes. Por ejemplo, a este lugar venía de manera constante Guillermo Prieto, aquel funcionario, escritor, poeta, historiador, liberal, que formaba parte del gabinete de Benito Juárez. Precisamente Guillermo Prieto era amigo de don Agustín Soberón Sagredo. Guillermo Prieto fue aquel personaje que en una ocasión impidió que fusilaran a Benito Juárez, con aquella famosa frase de los valientes no asesinan. Aparte, pues estuvo Ignacio Zaragoza, el héroe en 1862 de la batalla de 5 de mayo en Puebla. Estuvo Mariano Escobedo, otro importantísimo militar que pues logró vencer a la invasión francesa precisamente aquí en Matehuala. Miles
de combatientes, tanto mexicanos como franceses, pues llegaron aquí a toda esta área y pues se quedaban en varios edificios, y entre ellos Agustín Soberón alojó a varios de esos franceses. Agustín Soberón conocía muy bien ese idioma, que había estudiado allá en la Ciudad de México, y uno de los pasajes del diario es precisamente sobre la invasión de los franceses aquí. Seguramente, pienso yo, pues tenía ese gran conocimiento del idioma, platicaba con los militares que aquí estuvieron y obviamente le daban detalles de las acciones que ellos realizaban. Oiga, pues un show muy interesante, toda esta información que nos da a conocer. Bueno, actualmente ya como usted sabe, este edificio alberga lo que es la Sociedad Mutualista, después de todo lo que aconteció y que nos ha dado muy buena la explicación el maestro Juan Francisco Rangel Tobías. Vamos a pasar ahora aquí a los arcos, licenciado. Los arcos de la comisión le nombramos nosotros, alberga las oficinas, actualmente las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. También este lugar pues es un punto histórico, vemos también por aquí algunas plaquitas, y de esto pues queremos que nos platique el licenciado Juan Francisco Rangel. Sí, efectivamente este edificio antiguamente, o casi desde su edificación, se llamó Portales de Soldevilla, precisamente porque era casa de un español radicado aquí en Matehuala, llamado Juan Soldevilla. Él, junto con Valentín Soberón, el padre del anterior personaje que acabamos de ver, bueno, participaban y formaban parte de las administraciones municipales de aquí. Obviamente este edificio estuvo construido cuando menos a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Que ya se empieza a mencionar, y pues con el nombre de los portales. ¿Y por qué de los portales? Porque ya existían... Sí, exactamente, existían las columnas. Nosotros vemos una fotografía famosa precisamente de toda esta área de Matehuala, y aparece esta parte de los arcos de este edificio Soldevilla. Esa fotografía, o pintura, perdón, se hizo más o menos en 1860, 60 y tantos, más o menos aproximadamente. Miren, nada más los arcos eran de la casa, hacia aquel lado no había los arcos, esos se construyeron posteriormente. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, una parte, pero bueno, todo esto conserva pues su originalidad, pero claro, con algunas modificaciones. También era posteriormente, pues fueron varios dueños los que estuvieron aquí, sí. Y también, bueno, pues es importante la estancia de Miguel Hidalgo y Costilla. Sí. Primero estuvo Mariano Jiménez, el militar prácticamente mano derecha del cura Hidalgo. Pero aquí era hotel, ¿o por qué llegaban a hospedarse? No, eran casas, sí, en ese... ¿Se invitaban a hospedarse en este lugar? Sí, en ese tiempo todavía no había lugares para hospedarse. No, sí, había más o menos unos 4 mesones aquí, y bueno, aquí a este lugar llegó Mariano Jiménez, y llegó también Miguel Hidalgo. Mariano Jiménez llegó más o menos el 14 de diciembre de 1810, después del famoso grito de independencia, y estuvo hasta el día 28 de diciembre de ese año. Aquí en este lugar estuvo hospedado junto con otros militares, y hizo escritos muy importantes relacionados con el movimiento de independencia, y entre otras cosas mencionaba algo muy importante, que deberían de defender los intereses, las propiedades de los españoles. Es un gesto que inclusive el padre Rafael Montejano y Aguiñaga pues lo distingue, ¿verdad?, en comparación con otros dirigentes del movimiento de independencia, pues que tenían otros puntos de vista. Él se va, y en febrero, en los primeros de febrero, viene el cura Hidalgo, ¿sí? Viene el cura Hidalgo, claro, con sus tropas. Antes Jiménez venía con cierta cantidad de hombres desde Charcas. Aquí lo esperan otros militares, y de aquí con gente de pues toda la comarca, como también se le conocía,
logra reunir 8,000 soldados defensores de la independencia para continuar a Saltillo, que era otro de los puntos importantes que querían ellos hacer. Y el cura Hidalgo llega pues en febrero de 1811, continuando su paso hacia el norte. Aquí en Ciudad de Matehuala se comenta de una señora Olvera, pienso yo una señora distinguida, ¿verdad?, de la sociedad matehualense de ese tiempo. Esa señora Olvera al parecer era paisana del cura Hidalgo y tenían conocimiento, ¿no? Pienso que fue una de las señoras que apoyó este movimiento de independencia en esta región, y se habla pues hasta inclusive de un baile al que lo invita esta señora a algunas de las casas de por aquí cercanas, porque Matehuala no era muy grande, y bueno, hacen sus fiestas. También, aunque esto ya forma un poquito parte de la leyenda, se dice que ofició misa allá en la iglesia de San Salvador, que claro, no es como está ahora, y posteriormente se puede ver eso. Y bueno, ya en esos días sale el cura Hidalgo rumbo al camino de Cedral, que eran los caminos para llegar a Saltillo, a llegar al Salado, ahora Vanegas, y pues pasar por San Salvador, Zacatecas, y seguir hasta Saltillo. Y de eso, de este recorrido hacia el norte del país por parte de don Miguel Hidalgo, pues están estas estelas, ¿verdad?, de la cabeza de águila. Exactamente, esa es la cabeza de águila, exactamente. En varias de las partes del país está esa cabeza de águila. En Villa de Guadalupe, el cura Hidalgo entró por aquella parte, que eran los caminos anteriores, ¿no?, de Venado. ¿Sí? Vamos a avanzar hacia allá para enfocar un poquito más acerca de esta cabeza de águila que, como bien lo decía aquí el licenciado, pues marca la ruta hacia la ruta de Hidalgo en este recorrido que hace hacia el norte de la República. ¿Por qué motivo? Bueno, pues sabemos bien que él encabeza el movimiento revolucionario de independencia, y bueno, él sale, pues estaba acosado obviamente por los ejércitos realistas, y va con rumbo al norte, específicamente a Saltillo, y posteriormente a otros lugares importantes del norte, y desde luego esta estela, este monumento de piedra Libertad, está en varios lugares. En Villa de Guadalupe hay otro, ¿no? La ruta de la independencia. Muy bien, pues aquí estamos el día de hoy, en este recorrido que estamos llevando a cabo por esta área de lo que es alrededor de la Plaza de Armas. Vemos también como parte de la historia, pero ya es más de lo más reciente. Vemos también una placa que está aquí ubicada en el kiosco, licenciado. Ajá. Que dan testimonio de la rehabilitación de esta plaza. ¿Usted cómo conoció esta plaza? Plaza de Armas. No, yo la conozco tal y como está, sí, ¿verdad? Sí. Esto fue en el 82, esta remodelación, sí, siendo presidente el licenciado Antonio Ávila Lomas. Muy probablemente el kiosco, la plaza, haya sido, construida no como está ahora, obviamente, más o menos en la década de 1860, ¿sí? Quizás un poquito más del 62, en que había triunfado Ignacio Zaragoza en la batalla de Pueblo. Miren, es muy importante checar aquí, sí, que en la década de los 60 se construyó un obelisco. Fue muy famoso este obelisco, que medía pues aproximadamente entre 15 y 17 metros de altura. ¿Se cree que estaba dónde? En el centro, sí, exactamente, en el centro de esta plaza. En lugar del kiosco. En lugar del kiosco, sí, en esa década de los 60. ¿Hay fotografías de eso? Sí, mire, yo tuve la oportunidad de ver una fotografía muy antigua, y donde aparece una fotografía tomada de allá para acá, muy similar al famoso lienzo que conocemos, donde está el obelisco, y pues está parte de los arcos y parte de lo que era la plaza, obviamente un terreno completamente sin nada de esto que tenemos, sí, ahora. Inclusive parte de la plaza se construyó con un cementerio que existió a un lado de la iglesia de San Salvador, que luego veremos. Eso sí, también hemos escuchado. Vemos que aquí se plantó un árbol, licenciado.
un ahuehuete, este árbol, ¿qué significado tiene? Bueno, aquí está la plaquita para conmemorar el Día Mundial del Árbol. Como todos sabemos, el ahuehuete es un árbol grandísimo, es muy conocido. ¿Cuál es? En la parte de México, ¿sí? En la parte central de México, donde pues ahí derramó sus lágrimas Cortés cuando fue derrotado por el ejército mexica, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra cuestión. Es otra historia. Muy bien. En esta transmisión pues vemos aquí ya lo que es el edificio de la presidencia municipal. No sé si tenga información que nos va a proporcionar de la presidencia o le seguimos de la presidencia. Adelante. Bueno, en cuanto a este edificio de la presidencia, pues obviamente también ha sufrido una transformación completa. Al igual, no sé si alguna gente recuerda que en las columnas de aquella parte, que será al lado donde estamos por el lado oriente, exactamente, lado oriente. Eran todavía columnas cuando menos del siglo XIX. Igual este edificio, ya con muchas transformaciones, eran propiedades del clero. Sí, antes de que se hicieran las reformas de 1857, 58, 59, y que retiró los bienes eclesiásticos, lo que se llamaban bienes en manos muertas, y los pasó a la sociedad civil. Y aquí al principio, se dice que quien habitaba aquí era un cura de apellido Becerra. Posteriormente, más o menos hacia 1860, llega un importante coronel mandado por Chicosein, que era el gobernador en aquella década de 1860. El coronel se apellidaba Sayas, y él pues da a conocer las leyes de reforma, y pues se reúne con los clérigos de ese tiempo y les pide la finca esta, precisamente donde habían vivido algunos religiosos, ¿sí? Ya en los últimos tiempos, ya en la década de los 60, ya vivieron otros sacerdotes. Entonces, con la intervención de Sayas, pues se le recoge, entre otras cosas, esta parte, ¿no? Y desde luego ha sufrido muchas transformaciones. Todavía en 1850, 1860, este enorme edificio inclusive tenía algunos otro tipo de propiedades. Por ejemplo, en la esquina había una tienda, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? No puedo asegurarlo, pero me parece que era la tienda de El Águila. Había tiendas muy importantes, grandes, como esta que les digo, o el Arco Iris. Inclusive en esa parte, entre la esquina de la Presidencia y San Salvador, obviamente no eran esas las construcciones. Ahí había una casa que también eran con arcos de madera, y era de un famoso Diego Lavín. Ese personaje, Diego González Lavín, también formó parte de la sociedad destacada, comerciantes influyentes de ese tiempo, ¿no? Inclusive con él también se hospedaron varios de los personajes históricos que estuvieron viniendo. Inclusive González Lavín fue casado fue apadrinado por uno de los personajes que estaban en contra del movimiento de reforma. Ya estaríamos en el movimiento de reforma del 50, de los años 60 más o menos. Les decía que vivían otros curas, como el cura Eutimio Cervantes, también vivió ahí. Precisamente cuando él vive es cuando viene y se les quita este lugar. Muy bien, pues aquí estamos el día de hoy transmitiendo Memorias de Nuestra Gente, este documental que sin lugar a dudas da a conocerse todo lo que aconteció en lo que es estos lugares de lo que estamos hoy recorriendo, que es aquí de la plaza principal, la Plaza de Armas.
importantes datos históricos que nuevamente agradecemos al maestro Juan Francisco Rangel Tobías toda esta información, pero sobre todo ustedes que nos ven, que nos escuchan, bueno, a las personas que nos ven a través de nuestro Facebook, si quieren hacer llegar algunos comentarios, con muchísimo gusto, ya para que aquí el licenciado también los vaya viendo. ¿Tiene información también de la banca libanesa, licenciado? Sí, esta es más, un poquito más nueva, ¿verdad? Como vemos aquí, hacia 1934, efectivamente, pues como sabemos, aquí a Matehuala, a México, a nuestro estado de San Luis Potosí, pues vinieron muchos grupos o personas de otros países por diversas circunstancias para establecer negocios, para establecer algunas industrias, y bueno, creo yo que esta construcción es una de ellas, ¿verdad? Que bueno, desde 1934 ya se acerca a los 100 años, por ahí yo tengo una fotografía de cuando vino más o menos en esta, bueno, el general Lázaro Cárdenas, como sí, sabemos, él fue presidente más o menos de 1934 a 1940, y en esas fechas vino, no recuerdo exactamente la fecha, y hay una fotografía donde él está aquí sentado con otros personajes de entonces, el general Lázaro Cárdenas. Entonces casi sería cerca de cuando se hace... de cuando se instala esta banca. Sí, estamos hablando del 34 también. Sí, más o menos, sí, él vino en el 34, 35, pero no y ya precisamente a la inauguración. No, él vino a realizar ciertas actividades y aquí estuvo. Hace unos meses tuvimos nosotros la entrevista con el señor Antonio Jacobo, que forma parte del grupo libanés a la que tal, sí. Y nos estuvo platicando precisamente de esta de este acuerdo que tomó ese grupo empresarial de libaneses, como una aportación a Matehuala, el construir esta banca libanesa. A ver, ¿hay algunas preguntas? A ver, yo no alcanzo a leer. A ver, vamos a ver. Dice por acá, dice, buen día, no, pero es que eso es de vacuna. Dice, la plaza ha sido remodelada muchas veces, el obísculo de 1860, había una caja, del tiempo eterno, que había una caja del tiempo eterno. Sí, así es, eran unos documentos de carácter histórico que se guardaban ahí, y así ocurría en otras partes del país en este tipo de monumentos. Bueno, por ejemplo en la Ciudad de México se guardaban inclusive la osamenta de algunos personajes que habían participado en alguna guerra importante, y aquí efectivamente unos documentos que son retirados precisamente por Agustín Soberón, el que hace rato comentamos, sí. Pero bueno, desgraciadamente ya no se supo de qué contenían, qué significaban. Muy bien. Bueno, vamos a continuar en este recorrido. Con investigar las famosas alhóndigas. Okay. ¿Verdad? No hay todavía mucha precisión dónde estuvo ubicada la alhóndiga aquí en Matehuala. Algunas personas piensan que en un momento estuvo en los arcos que acabamos de ver. Las alhóndigas eran edificios de la mayor importancia en todas las ciudades, porque eran como especies de bodegas en donde se reunía el grano, el maíz, y bueno, aquí se concentraba de las distintas comunidades y se ponía en venta o salía para otros lugares. Generalmente las alhóndigas estaban ubicadas en un lugar estratégico a donde llegaran los pues en aquel tiempo las carretas, los animales, pues trasladando las mercancías. Y entonces ya desde aquellos años, licenciado, Matehuala entonces siempre ha sido centro comercial de toda la región, por hablar. Sí, exactamente, teníamos ese edificio tan importante. Cuando yo comenté lo de Agustín Soberón, pues también es muy claro y muy preciso que él lo observó cuando llegó Benito Juárez, entrando por esta parte de Hidalgo, que antes se llamaba Camino del Real, y lo registra en su diario. Muy bien. ¿Qué opinión tiene sobre las que están preguntando que si nos da alguna opinión en relación a lo de las camelias, si realmente existió esto de las camelias, o
¿Qué pasa ahí? Bueno, mire, yo la verdad, no las conozco, no las he visto. Quien es ahora responsable de ecología, el biólogo Onésimo, me platicaba que esas plantas son de origen europeo, ¿verdad? Pero aquí en Matehuala, bueno, cuando menos yo en lo personal no supe yo si existían. Hay muchas versiones de su origen. Nunca nos lo aclaró muy bien Ángel Veral. Ángel Veral, el gran poeta, gran escritor, periodista, él fue quien ha creado esa frase, ¿sí? ese sobrenombre, ese Sí, nombre a Matehuala, ciudad de las Cameles, pero no nos da ninguna otra explicación. Probablemente sí había algunas plantas, ¿no? Pues sabemos aquí a Matehuala venían muchos extranjeros, se quedaban a vivir y bueno, pues puede ser probable que hayan traído esa planta. También muchos dicen que precisamente por el origen de esa planta, que no puede darse en este tipo de región. Ajá. Pero sí, bueno, no sabemos ahí. Pero también usted lo decía hace un momento del profesor Ángel Veral, que se le atribuye lo de esta frase, pero que él lo dijo por otra situación, ¿verdad? Como le digo, yo nunca he visto en sus escritos por qué cuestión lo mencionaba, la verdad. Sí. Muy bien, eso es lo que tiene aquí el licenciado maestro Juan Francisco Rangel Tobías, de que es que él no quiere hacer ningún comentario si no tiene algún fundamento, una base. Eso es parte precisamente de la historia de esta investigación que él lleva a cabo para poder informar, porque usted también, usted ha sido cronista, maestro, también de la ciudad, ¿verdad? Sí, en el trienio del doctor Gregorio Maldonado. Independientemente de eso, pues este es un apasionado de buscar información. Claro, a mí, claro, sí. En aquella ocasión, bueno, él me hizo la invitación y yo se lo agradezco mucho, en paz descanse, porque pues me dio esa oportunidad y un poquito antes ya empezaba a reunir documentos, a investigar, a estudiar y bueno, con él pues tuve la oportunidad de concretar un poquito más esto. Correcto, maestro, antes de continuar con la información, permítame para hacer una pausa comercial en radio. Aquí como quiera vamos a seguir, no vamos a cortar nosotros la transmisión en Facebook, vamos a seguir aquí pasándoles las imágenes de lo que está sucediendo en esta plaza principal. Después de la pausa comercial ya regresamos para que nos dé información de lo que es la iglesia de San Salvador. Claro, con mucho gusto. Y lo que es aquí el pasaje Juan Villerías. Sí. ¿Y de qué más nos va a dar información? Pues creo que es lo que teníamos preparado. ¿De la biblioteca algo de información para pues, terminar, si el tiempo nos lo permite? Sí. Porque ahí también hay una placa. Así que vamos a hacer una pausa a las personas que nos están escuchando en radio. Regresamos, les recuerdo que estamos transmitiendo a través del Face de Oye para que vea todo lo que está sucediendo aquí en esta parte de la ciudad. La pausa, ya regresamos.
Amigos de la radio de Oye, de las distintas plataformas digitales de Oye 105.5 FM, estamos de regreso nuevamente para seguir informando acerca de este recorrido histórico, maestro, un recorrido histórico. Ya estamos aquí en lo que es frente a la iglesia de San Salvador. Así es, efectivamente, bueno, yo quiero comentar primero que todos los edificios, no solamente los templos, ¿verdad?, sino todos los edificios que existen y que han existido, pues tienen un significado de la mayor importancia, ¿verdad? Primeramente porque fueron creados por hombres, por gente, ¿verdad?, por personas. Ahí vivieron gente también importante. Entonces los edificios también pues, tienen que hablar, ¿verdad? Tienen que expresar y decir muchas, pero muchas cosas. Bueno, de acuerdo con la legislación españolas, que fue el pueblo que conquistó a México, bueno, aunque ahora ya no se habla del concepto de conquista, ¿no?, sino de invasión y otras cosas. Era normal que estuvieran, obviamente, el Palacio Municipal, los gobernantes, presidentes, lo que fuera, y cerca la iglesia, ¿verdad? Era una especie de comunión, de unión entre distintos poderes, entre el poder civil y obviamente el poder religioso, ¿verdad? Toda esta área, la que vimos de la presidencia y esta iglesia y un poquito la plaza, etcétera, formaban parte de lo que se conoce como Hacienda de Matehuala, desde 1600 y tanto aproximadamente, y todas las haciendas efectivamente tenían una capilla, ¿verdad? No sabemos si esta capilla, que no era efectivamente así, formaba parte de esa hacienda o estuvo cerca del casco, digámoslo así, de lo que quedarían ruinas y restos, pues muy pocos de lo que es ahora la presidencia, ¿sí? No hay claridad en esto. Es muy importante conocer que más o menos desde 1648 se habla de una capilla que que obviamente tenía como función de tipo de religioso, funciones de tipo religioso. Es muy importante también saber aquí que esta capilla de San Salvador pues no se llamaba de esa forma, estaba en advocación de la Concepción, la Virgen de la Concepción, y posteriormente, bueno, tuvo el nombre de San Salvador de Horta, porque pues se encontraba se encuentra una pintura, un lienzo pues en el interior de este templo. Igual ha sufrido muchas transformaciones. Esta iglesia obviamente no tenía la torre del lado, ¿qué será?, norte, ¿verdad? Lado sur. No, lado sur, perdón. Y esta torre del lado norte tampoco, cuando menos en las fotografías que existen de 1860, 1870 aproximadamente. Del lado norte ya se ve un tipo de construcción muy diferente a la del lado sur. Sí, esta construcción fue ya en el siglo XX, quizás a mediados, 1940, etcétera, porque era otra torre, ¿verdad?, distinta. La del campanario, la torre del campanario. Sí. Pero bueno, esa es una parte de esto. Hacia 1753, ya una fecha ya muy retirada, se le llamaba Capilla del Señor Crucificado de este valle que pertenece a los Medellines. Como sabemos, se habla mucho de esta familia de los Medellines como parte fundadora del pueblo de Matehuala. Pero bueno, eso sería otra cuestión, otra historia. Y sí, se vino construyendo en distintos momentos, en distintos tiempos. Por ejemplo, hay una torre que dice, una viga que dice: esta obra comenzó el día 29 de octubre a devoción de don Buenaventura Medellín, año de 1773. Y se hablaba de una placa, los hermanos, en este caso Cirilo Estrada, hablaba de una placa
que decía que se había concluido pues en 1773 y que se había reedificado, es decir, había sufrido algunas transformaciones hacia 1869, más o menos, ¿no? Entonces pues ha tenido distintos transformaciones, y hasta 1946, que es lo que comento, pues se hace otra remodelación y probablemente se empieza a tirar la torre que existía anteriormente y se construye esta nueva, ¿no? Esta nueva torre. Muy bien, bueno, pues ahí está parte también de esta información de este templo ahora de San Salvador de Horta. Hablaba usted también ahorita de las haciendas, que estas probablemente forman parte de las haciendas. ¿Qué se ha dicho de los túneles, licenciado? ¿Qué hay de esto? Mira, la verdad yo no tengo no tengo conocimiento de esos túneles, salvo lo que pues ha platicado la gente, no sé, Pero no hay ningún documento Elías, que dé fe de eso. Sí, el maestro Elías Torres o bueno, también el historiador Tomasín Ferrandis, ¿verdad? Que igualmente tienen gran conocimiento y muchos documentos sobre estas situaciones. Bueno, yo en lo particular no. Ok, muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es este pasaje Juan Villerías, que también este punto es un punto histórico de nuestro Matehuala, y de ahí precisamente el nombre del pasaje. Platíquenos de este lugar ahora. Bueno, miren, hay versiones de que existió un panteón. Bueno, sí existió un panteón en esta área. Hay algunas personas que dicen que abarcaba hasta después de la calle, un cementerio adyacente, un cementerio ya antiguo, dice él, adyacente a la iglesia de San Salvador. Entonces es muy probable que en toda esta área haya estado esa iglesia, y probablemente en un área de este lugar, de este panteón, probablemente haya sido sepultado precisamente Juan Villerías. Pero Juan Villerías pues fue héroe de la independencia. Esta placa se puso hasta 1890 más o menos. Ajá. Por ahí aproximadamente. Juan Villerías se encontraba en Matehuala, él encabezando desde luego parte del ejército insurgente, y pues fue derrotado por el padre Semper, también religiosos los dos. Él entró por lo que ahora conocemos la calle de Insurgentes, y pues aquí hubo una serie de batallas, y pues se dice que por aquí él fue muerto, ¿no? Y también pues se platica, igual que como con el cura Hidalgo, como parte ya quizás de la leyenda, que oficiaron misa, bueno, en su momento, ¿no? Cuando estuvo el cura Hidalgo, aquí en lo que era la iglesia de San Salvador, y desde luego Juan Villerías. Pero bueno, en la historia se mezclan muchas cosas, algunas que pues pueden haber documentación para constatarles, y otras que bueno se convierten en leyenda, ¿no? Entonces probablemente esto fue parte del panteón, y pues la placa de Juan Villerías. Correcto, muy bien. Bueno, pues así estamos casi concluyendo tanto el programa como este recorrido, pero sí quisiéramos ahí finalizar en lo que es la biblioteca. Bueno, aquí ya como parte de la historia de los portales, aquí ya también este edificio implementaron algo similar. Sí, sí, muy diferente, ¿no? Aquí eran edificios parecidos a los que vemos allá en la parte norte de la Plaza de Armas, más o menos parecidos. Pero ya bueno, ya todo esto ya no está por acá. Estaba la clínica del doctor Betancourt. Sí. El doctor Betancourt también descendiente de personajes importantísimos, también sus abuelos, sus padres que vivieron en la década de los 60, que conocieron la intervención francesa. Esto ya es más reciente, pero nada más para complementar lo que es esta parte de alrededor de la Plaza de Armas. Ver una placa que está en este lugar, de información. Déjenos, ponemos el gel antibacterial aquí a la entrada, tienen su tapete sanitizante, y vemos aquí una placa para que también llevar nada más como complemento. Buenas tardes, ¿nos permite pasar para tomar la placa? Mire, licenciado, esta es la placa que yo le decía de
la construcción de esta biblioteca. Es cuando fue presidente municipal el señor José Mabú Mata. Mata, sí, efectivamente, ¿qué? 900... 1978. 1978, sí, aquí, bueno, quiero comentar yo en relación con las bibliotecas, pues Matehuala y la región fueron muy destacadas a nivel estatal por la gran producción literaria que se hizo en aquellos tiempos, ¿no? No solamente periódicos, libros, folletos, muchas cosas que se hacían en aquel tiempo. Se habla de una biblioteca que se empezó a construir en 1890, finales, por ahí, ¿no? Y fue creada precisamente pues para los habitantes de nuestra ciudad. Se empezó, bueno, los libros, todo el material bibliográfico fue donación de la misma gente de Matehuala, ¿no? Que donó un libro, 2 libros. Parte de esa biblioteca es la que está en la Mutualista, y esta biblioteca pues estuvo en el edificio de la presidencia municipal, ¿verdad? Sí, hace muchos años, con un acervo pues todavía muy pobre en aquel tiempo, pero pues ahora vemos bastante material. En un informe, por ejemplo, de uno de los jefes políticos en 1990, hablaba, fíjense qué impresionante, hablaba de que a la biblioteca, no precisamente esta, ¿verdad?, sino las que existían en aquel tiempo, habían asistido en un año aproximadamente 8,000 personas. Claro, a lo mejor una iba varias veces, pero llevaban un registro, 8,000 personas a ser lectoras en aquel tiempo. Y ahora, pues bueno, sabemos que por muchas circunstancias esto se ha reducido, y bueno, aquí este edificio, inclusive a mí me tocó un tiempo atender unos 2 semanas, una semana o 2, cuando ya estaba aquí este edificio, especialmente hecho por este presidente. Sí, José. Bueno, presidente Jepo, me voy a permitir leer lo de la plaquita, si la pueden enfocar, de las personas que formaban parte del cabildo de ese tiempo, siendo gobernador el licenciado Guillermo Fonseca Álvarez. Dice reconocimiento a su mérito como gobernante por parte del presidente municipal José Mabú Mata. El secretario del ayuntamiento era el licenciado Miguel Chávez, y los regidores Nicolás Rueda Loera, Constantino Alonso, Luis Nava, Pablo Pedraza, Roberto Coronado Atilano, profesora María Teresa Álvarez, y síndico Mariano Lugo, también regidor, y el síndico Patricio Luis Salazar. Y es julio de 1978 cuando se inaugura esta biblioteca. Licenciado, pues, quiero agradecerle que nos haya acompañado en este recorrido. No, pues gracias a ustedes. Gracias, con permiso. Gracias a ustedes que me den la oportunidad de hacer estos comentarios. Yo acepto y reconozco que pues falta todavía mucho, que hay mucha gente interesada en estas cuestiones, y pues una invitación a los jóvenes pues para que se interesen en estos asuntos tan relevantes de veras de la historia en general. Así muy brevemente, porque ya no nos alcanza el tiempo, esto fue nada más aquí lo que es alrededor de la plaza de armas, pero tenemos que hay una placa más adelante hacia el poniente de la casa donde nació León Toral, ¿verdad? Sí. Esa, a ver brevemente acerca de lo de León Toral, licenciado. Bueno, como sabemos, León Toral era un religioso, ¿no?, que pues vivió aquí a principios de 1900 aproximadamente, en esta calle de Ocampo, ¿verdad?, cerca de Juárez, ¿verdad? Y pues allí estaba una placa, no sé si todavía... Sí, todavía está la placa, ya no se ve muy bien, pero todavía está. Sí, que él es conocido pues porque fue quien asesinó en aquel tiempo al presidente Álvaro Obregón. Pero bueno, hay muchas versiones, pero casi lo más notable es esto, ¿no? En el momento en que él
él asesina allá en México, en la Ciudad de México al candidato, pidiéndole que pues, le permite hacer un dibujo. Pues había otras gentes, ¿no? Potosinos. Yo quiero referirme a algunos de los, inclusive que fueron revolucionarios en aquellos años, como por ejemplo Antonio Díaz Soto y Gama, intelectual de gran prestigio y que tenía un gran contacto con los grupos revolucionarios de aquí de Matehuala. Él pues se abalanza inclusive para tratar de detener a este señor, a León Toral, y bueno, pues bueno, sabemos pues que un crimen de esa naturaleza en aquellos tiempos, pues sí deja una honda huella, pero bueno, hay mucho todavía que decir de este personaje. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias. Lo comentaba yo nada más acerca de lo de León Toral, porque así como ese punto, pues hay otros puntos más interesantes, importantes, también de relevancia dentro de la historia de Matehuala, que ya después, en los próximos días, meses, estaremos pidiéndole al licenciado que nos acompañe para que nos siga informando. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes y en lo que podamos servirles. Gracias a ustedes que nos siguen a través de la frecuencia 105.5 de FM y en las plataformas digitales. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima semana. El día de mañana estaremos con el programa Plataforma Política y tendremos como invitado y un homenaje a Manuel Mendoza, vocalista de Los Indomables, con la presencia de Los Indomables. Gracias, sígala pasando bien.